la embriaguez del orgullo. Bien, dice la palabra santa, gloriosa, la palabra de candela, de chispa, de llama que edifica, que quema por dentro, dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, Jafet y Cam. Y Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé. Y ellos se pobló toda la tierra. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto y lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre y su rostro estaba envuelto y no vieron la desnudez de su padre. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hay hijo de deshonra y hay hijo de deshonra. Hay terreno para cultivar y hay terrenos que no se cultivan. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bien, el Espíritu Santo me mostraba y comenzó a mostrarme el tiempo de Noé con el tiempo nuestro. Y me habló de la ilustración de Noé como tipología de Cristo. Bien, sabemos que Noé duró 100 años o aproximadamente 100 años predicando el diluvio mientras construía el arca para lo que se aproximaba a la destrucción de la tierra. Entonces, en cuanto a eso, el Espíritu Santo me hablaba y me decía, así mismo fue la venida de vuestro Señor Jesucristo. Él vino a traer el reino de los cielos, pero no todo el mundo quiso montarse en el arca de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios y gracias Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos que Noé tenía 3 hijos y mientras pasó el tiempo del diluvio, Noé decide sembrar la tierra, labrar la tierra, trabajar la tierra. Y, perdón, recordando que después de Adán, al hombre que se le entregó toda autoridad en la tierra fue a Noé. Y Noé, saliendo del arca, lo primero que hace es un sacrificio, levanta un altar y pone ofrenda al Señor. Y muy probable, Noé notó que la ofrenda de Dios estaba incompleta porque no había libación. La libación es aquella ofrenda líquida que se rociaba en agradecimiento por encima de la ofrenda ya dada. Noé
Entonces, Noé siembra un fruto, pero no cualquier fruto, sino siembra el fruto de la vid en el cual se le daba ofrenda al Señor. Y puedo marcar esto con cierto versículo donde se daba la ofrenda a Dios de con vino, la libación. Se puede marcar con muchísimo más ejemplo, con muchísimo más versículo. Pero bien, versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafé. Y Can fue el padre de Canaán. Alabado sea el nombre de Jesús. Y estos tres fueron los hijos de Noé. Y de ellos se pobló toda la tierra. En Cristo, hablando de Noé como tipología de Cristo, y nosotros como hijos de Cristo, hemos sido llamados y hemos sido hijos de honra para llenar la tierra de qué? Llenar la tierra del fruto de Cristo, para llenar la tierra de qué? Hablando y predicando el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. En Adán y Eva, la primera vez que ellos pudieron ver su desnudez fue en el momento que cometieron pecado. Y dice que se vieron desnudos y le dio vergüenza. ¿Y por qué le dio vergüenza? Porque la vergüenza no es más usted pensar lo que piensa el otro de usted. Es la vergüenza cuando tú te ves en los ojos de los demás. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y hoy vamos a hablar de lo que es entonces la embriaguez del orgullo. Porque cuando la persona está embriagada, pierde la vergüenza. Aquí vemos que Noé no le dio vergüenza desnudarse. Noé se embriagó y se desnudó en su tienda y no tenía ningún tipo de vergüenza. ¿Por qué? Porque la embriaguez permite endormecer los sentidos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y bien dice la palabra, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y todo aquel que no pertenece a mí será cortado. Gloria a Dios. Entonces Noé sembró la vid. Por el propósito de la vid no era para embriagarse, sino el propósito de la vid era para que él se mantenga llevando el fruto. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El agua habla de la palabra, pero el vino habla de la revelación. El vino también habla de lo que es de la alegría del hombre, pero vengo a hablarte de la revelación de la palabra de Dios. Por todos los lados podemos ver que Cristo siempre hablaba del pan y del vino. Hablaba de la palabra y de la revelación de la palabra. Gloria a Dios. Entonces, cuando el hombre de Dios se le es revelada la palabra y se embriaga del propio conocimiento, se embriaga del conocimiento que no se le fue dado, sino del conocimiento que se le fue revelado por el Espíritu Santo. El hombre cae en un estado de embriaguez que ya no le da gloria a Cristo. El hombre cae en un estado de embriaguez que es solamente el propio ego, solamente es el propio yo. Porque sus sentidos se comienzan a adormecer. Entonces ya no hay una sensibilidad por el Espíritu Santo. Ya no hay, se desconecta inmediatamente de la vida. Te dije que no vengo a hablarte de hacer juicio a Noé ni hacerle juicio a Cam, sino vengo a decirte lo que se me reveló, sino vengo a decirte lo que es la embriaguez del orgullo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. El peligro
El peligro cuando estamos recibiendo la revelación y comenzamos entonces a embriagarnos del vino de la revelación. Entonces, cuando estamos recibiendo la revelación a través del Espíritu Santo de Dios, que no ha sido para embriagarnos, sino para tú comprobar que el Espíritu Santo está contigo y te está dando más. Y a causa de que tú compruebas y hay una evidencia de que el Espíritu Santo está contigo porque está recibiendo del vino, está recibiendo de la revelación. ¿Es para qué? ¿Para qué es el vino? Para que tú traigas libación a la ofrenda ya ofrendada o a la ofrenda ya traída al Señor. O sea, es para que te haga más humilde. Es para que te derrame más delante del altar del Señor y sepa que lo que tú estás recibiendo no es tuyo, porque mientras más te acerca a Él, más evidente es tu desnudez. Mientras más te acerca a Él, más tú ves tu vergüenza. Mientras más tú te acercas a Él, más débil tú te ves. Mientras más tú te acercas a Él, sabes que tú eres más impuro. Porque mientras más tú te acercas a Él, la luz de Él comienza a iluminarte. Y saber que no eres tú la luz, sino que es la luz a través de Él. Gloria a Dios. Pero cuando perdemos el sentido, entonces comenzamos a apropiarnos de la revelación, comenzamos a apropiarnos del vino porque yo lo cultivé, porque yo lo sembré, porque yo haré la tierra y ahora este pueblo es mío, este pueblo no es de Dios, porque yo soy que lo estoy pastoreando, porque soy yo que lo estoy sembrando, porque soy yo que lo estoy cuidando, soy yo que estoy orando. Ay, 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 está viendo embriaguez. Se está embriagando con su propio vino. Santo, santo es el Señor. Roca no me pertenece a mí. Roca le pertenece al Espíritu Santo de Dios. Y toda la alma, cuando usted predique el evangelio, no le pertenece a usted esa alma. Esa alma le pertenece a Cristo, que fue aquel que pagó el precio, fue aquel que cultivó una vez y para siempre. Alabado sea el Señor. Fue él que cultivó la tierra, fue él que sembró la tierra, fue él que sembró la vid. No fuiste tú ni fui yo. Y él no se embriagó en el vino. Todo lo contrario, allí en la cruz, cuando estaba sembrando, él dijo: Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. Cuando tú y yo oramos por una persona, cuando tú y yo estamos intercediendo por el hermano, por cualquier circunstancia por la cual estamos orando, estamos intercediendo, estamos gimiendo, estamos clamando, no es para tu gloria ni para tu honra, sino es para la gloria y la honra de aquel que abrió la puerta donde tú y yo podemos entrar a gemir, a clamar. Y solamente el hecho del que el Señor respaldó esa oración y tú pudiste ver evidentemente que el Señor respondió tu oración, es el trago de tu vino. Pero para que tú no te desnudes en tu tienda. No, 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 no. No para que te embriague. No, 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 no. No, porque fui yo que oré. Yo fui que oré. Yo oré por ese muchacho. Fui yo que le di una palabra. La palabra no te pertenece a ti. Alaba. La palabra no te pertenece a ti, manito, manito. La palabra es de él. Él te dio un trago del vino porque te dio la palabra para que tú seas usado, use esa palabra a través de él, pero ahora te quiere embriagar. Por eso estamos hablando de
de cuando comenzamos a embriagarnos en el orgullo. Y cuando usted ve que dice la palabra del Señor, cosas mayores que esta ustedes harán en mi nombre, pero no todos estamos aptos para alzar el nombre de Él. Como Él es aquel que escudriña los corazones, como es aquel que conoce el pensamiento del alma, Él sabe hasta dónde nos permite que podamos beber de su cáliz. Y usted ve que el cuerpo humano, mientras, mientras más grasa tiene, el cuerpo humano es más resistible al alcohol. El cuerpo humano, mientras más grande es más resistible al alcohol. El cuerpo humano, mientras más estás acostumbrado a recibir alcohol, entonces se hace más inmune al alcohol. Y esa persona entonces necesita más alcohol para embriagarse del alcohol. Bien, entonces, ¿qué pasa? El Señor sabe qué medida de alcohol, qué medida de vino no enfermentado nos vas a dar a un punto que no nos embriaguemos. Pero si nosotros comenzamos a beber por nuestra propia medida, si nosotros comenzamos, entonces en vez de la copa, decir, yo quiero la botella. Usted ve por qué hoy en día hay personas que fueron dañadas con los que es el diezmo y las ofrendas. Porque hubo una persona que abusó de la botella, hubo una persona que abusó de ese vino. Se embriagó esa persona. ¿Por qué? Porque cuando ya la persona comienza a ser dirigido por sí mismo, porque perdió su sentido, perdió la vergüenza a causa del embriaguez. Entonces, al perder la conciencia por uso de la embriaguez, ya no tiene vergüenza, por lo cual ya no cubre su desnudez. Ya no la cubre. Pero dice que habían dos hijos que eran hijos de honra. Aquel que se llamaba Zen y aquel se llamaba Jafé. Eran hijos que cubrían la desnudez del Padre. Alabado sea el Señor. Tenemos que tener esa misericordia, sabiendo que aquel que ha sido dañado, sabiendo que aquel que hizo el daño en Cristo Jesús, debemos de tapar su desnudez en la oración, en la intercesión, orando por esa persona. Si usted lo conoce, orando por ese pueblo, aún sin conocerlo, tapando la desnudez porque somos el cuerpo. En Habacuc 2, capítulo 15, dice, hay, hay de aquel que da de beber a su prójimo. Hay de ti que mezcla tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Este versículo entonces me trajo duda, porque entonces puede ser entonces que el viejo Noé no quiso embriagarse. Puede ser que el viejo Noé, su intención principal era cultivar la uva, cultivar el mosto para hacer la ofrenda de libación. Pero quizás
el hijo también, Can, en su maldad, lo incitó a seguir bebiendo y lo embriagó. Usted no sé si estuvo en el mundo, pero yo estuve ahí y conocí a personas así. Yo veía personas, no veía, conocía personas maldadosas que le echaban droga a la persona en los vasos donde estaban tomando. O cuántas personas engañaban a su propio amigo y le decían, vamos a beber este trago. Y ellos bebían agua y le daban el trago de alcohol a la otra persona y acababa la otra persona embriagada. Y esa persona nunca se embriagaba porque bebía agua. Hay de aquel que da de beber al prójimo. Hay de ti que mezcla tu veneno hasta embriagarlo para contemplar tu desnudez. Pero en el sentido de la palabra en el cual hoy estamos hablando y se fue revelado a través del Espíritu Santo, que es la embriaguez del orgullo. Cuidadito de ese hermano que te está dando a beber de su propio veneno. Aquel hermano que te dice, tú estás listo para que te unja. Aquel hermano que te dice, tú estás listo para que abra tu propia iglesia. Aquel hermano que te dice, ¿por qué te llama por tu nombre? Cuando tú eres profeta, cuando tú eres evangelista, cuando tú eres pastor, te está dando de su propio veneno a beber para ver tu desnudez, para ver tu caída, para ver tu embriaguez en el orgullo, porque te está alimentando tu orgullo para que tu ego se... Cuidadito de quién tú estás aceptando un cali a tomar. Cuidadito de aquel que te aconseja y te está aconsejando en su propio cali, el que está mezclando el cali, el que te está dando de la sangre mezclada, que no es solamente de la de Cristo, porque te da un consejo con la palabra, pero en la palabra le echa su veneno. Abre tus ojos y tu conocimiento. Llévalo al Espíritu Santo de Dios. Llévalo a Él y solamente a Él, para que tú puedas verdaderamente, cuando tú solo llevas el Espíritu Santo, en el paladar, cuando tú apruebes ese cali, cuando tú apruebes ese vino que te dieron, tú sabes decir como esos catadores, hay una mezcla. El vino es bueno, pero está mezclado. El vino es bueno, pero no tiene cuerpo. El vino es bueno, pero no tiene espíritu. Pero para nosotros ser verdaderos catadores de la revelación y del vino, o, o perdón, de la tipología de vino como revelación, tenemos que estar en una relación constante con el Espíritu Santo. ¿Cuántos engañadores no hay hoy día en las redes? Y usted o cualquier persona se puede tener a escuchar a esa persona porque aún no sabe que ese vino está mezclado con veneno para entonces contemplar su desnudez. En aquellos tiempos, en el tiempo babilónico, era común lo babilónico al pueblo cautivo de Dios le daba vino para embriagarlo. Y después que lo embriagaba, entonces lo desnudaban y se burlaban
y lo ponían a caminar por todas las calles. Recuérdense que como el pueblo estaba cautivo en Babilonia, tenía cierto derecho, pero tenía derechos que no tenía. Y uno de los derechos no tenían derecho al vino. Entonces, ellos lo embriagaban para burlarse más luego. Cuidado con esos babilónicos que quieren embriagarte, que quieren levantar ese orgullo, ese ego. Ese babilónico que quiere venir con una falsa profecía para luego entonces burlarse. Entonces, volvemos a la palabra, volvemos al Génesis 18, 9:18. Ese Noé labró la tierra, la plantó. Si Noé plantó la vid, significa que la vid fue uno de la planta, de los frutos que él tenía preservado en el arca. Y cuando te hago la tipología, entonces, de Cristo, Noé, cristológicamente, Cristo nos guardó a ti y a mí, porque dice su palabra que desde antes, desde el vientre, ya no hubiera elegido, ya no tenía nombre. Entonces, el Señor nos guardó en su arca. El Señor nos guardó de la tribulación del mundo y nos cultivó y nos labró. Y ahora el Señor está quitando el mismo, está quitando la cizaña. Está quitando el Señor la cizaña en nosotros, sabiendo que la cizaña y el trigo es una sola semilla, sabiendo que la cizaña en el trigo no está hablando de dos personas, sino está hablando de una sola persona. Porque vengo a hablarte de la cizaña como orgullo. Y todo ser humano es orgulloso. La diferencia es que el ser humano que se mantiene plantado, el ser humano que está en Cristo, tiene una medida, todo ser humano tiene una medida de orgullo, pero el que está en Cristo, el que se está tomando la medida correcta del cáliz, del vino, sabe controlar ese orgullo. Y dice, tú prepara vino para libación. Era el vino como ofrenda. Era el vino como también como diezmo y primicia del vino, porque se daba de la primicia de esos frutos, se llevaba al Señor como ofrenda. Vino, el vino también se usaba como una señal de bendición. Era como señal de bendición el vino también, porque es una bendición poder estar recibiendo revelación del Señor. Pero también la falta de vino es una señal de desagrado de Dios.